Vamos a, con nuestros sugieres, hermanos, vamos a levantar. ¿Oh? Es el devocional. Disculpe, hermano, disculpe, los nervios. Gloria a Dios. Vamos a adorar al Señor, hermanos, en esta hora, con unos himnos. Gloria a Dios. Con este himno que es el 120 en el himnario, los que traigan sus himnarios, y él en el 28, el que trae el corario. Gloria a Dios. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que el Señor os ha hecho grandes cosas? Amén. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Él es mi poderoso protector. Del mundo me separó y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo persistir. Aleluya, la victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar en la casa de mi Padre, mansión de luz y paz. Todo el creyente que con Él ha de morar, llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro hasta allí. Aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. Gloria a Dios. Cuántas cosas Cristo ha hecho para mí, pero también algún día le veremos. Sigamos con el siguiente himno. Oh, si quiero verle. Gloria a Dios. Voy feliz al dulce hogar por fe en Jesús, y luchando a traer almas a la luz. Dardos encendidos mil vienen contra mí, mas yo sé por la fe venceré aquí. Oh, si quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar. En las olas del turbión Cristo guardará, mi barquilla guiará hasta el puerto allá. Yo tranquilo puedo estar, mi piloto es Él es rey, tengo fe, sé que Él es fiel. Oh, si quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de pasar, ya pasó todo afán, todo mi pesar. En servir al Salvador por los valles voy, donde muchas sombras hay, más seguro estoy. Muchos triunfos obtendré, nunca faltará. Mi Jesús es la luz, Él me contendrá. Oh, si quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor.
todo afán, todo mi pesar. Amén. Gloria a Dios. Así como queremos verle, tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Gloria a Dios. Es la siguiente himno, las pisadas del Maestro. Quiero seguir las pisadas del Maestro. Quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, en su santa luz. Ando más cerca del que me guía, cuando el maligno me quiere tentar, siempre confiando en Cristo mi fuerte, debo con gozo su nombre ensalzar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, en su santa luz. Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, amor y lealtad, viendo hacia él por el don de la gracia, voy al descanso de gloriosa ciudad. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la cruz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, en su santa luz. Quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre hacia arriba con él quiero andar, viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con él en gloria poder descansar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, en su santa luz. Gloria a Dios, amén. Santo es el Señor. Sigan alabando el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. El siguiente canto, hermanos, un canto muy hermoso. Alza tus ojos y mira. Gloria a Dios. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubren la mar. No, no hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el
se cubrirá, como las aguas cubren la mar. Será llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubren la mar. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubren la mar. Gloria a Dios. Como las aguas cubren la mar, así es el Señor. Gloria a Dios. Sigamos alabando el nombre del Señor. Gloria a Dios. Todos tenemos una esperanza, una relación con el Señor. Próximo canto es los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, Hosanna al Hijo de David. Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, con todas las fuerzas lo grita nuestra voz en las alturas. Hosanna y en las alturas. Hosanna. Hosanna. Hosanna al Hijo de David. Hosanna. Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todas las fuerzas lo grita nuestra voz y en las alturas. Hosanna y en las alturas. Hosanna en las alturas. Hosanna. Gloria a Dios. Bendito. Aleluya, gloria a Dios.
Gócense, hermanos, gloria a Dios. Hay muchos hermanos que están llegando, bendito sea Dios, alabado Señor. Ahora el siguiente canto, hermanos, es el Señor marchando va. El Señor marchando va y su pueblo junto a él se está. Su gloria en nuestra vida brillará. Su victoria nos ha dado ya y su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la tierra conquistar. En mi vida el capitán es Cristo. Danzaremos ante su presencia. No hay armas que nos pueda derrotar. El Señor marchando va y su pueblo junto a él está. Su gloria en nuestras vidas brillará. Su victoria nos ha dado ya y su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la tierra conquistar. En mi vida el capitán es Cristo. Danzaremos ante su presencia. No hay armas que nos pueda derrotar. En mi vida el capitán es Cristo. Danzaremos ante su presencia. No hay armas que nos pueda derrotar. No hay armas que nos pueda derrotar. No hay armas que nos pueda derrotar. Gloria al Señor, alabado. Sigan alabando el nombre del Señor. Gloria a Dios. Sigamos adorando el nombre del Señor. Con el siguiente canto, hermanos, a ti y el Alfa y la Omega. A ti, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y quién será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me entrego. A ti, el Todopoderoso, el que es y quién será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad.
que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Gloria a Dios. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos La luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Aleluya, gloria a Dios. Santo es Jehová. Sigamos alabando el nombre del Señor. Le dejo el lugar. Hermana Dulce. Gloria a Dios. Se goza, hermano, con estas alabanzas al Señor. Puedes sentir la presencia de Dios. Veníamos a lo mejor con cargas, con luchas, con desánimo, pero aquí nuestro espíritu se fortalece. Gloria a Dios. ¿Puede tomar tantito su lugar, hermanos? Voy a invitar a los niños a ver que pasen al altar. Vamos a orar por ustedes para que suban a su clase. Vente, vente. Eso. Si hay algún niño por ahí, denúncielo. A ver, allá vienen otros dos. ¿Sí quieren clase? Gloria a Dios. Vamos a orar por ellos, hermanos, que el Señor les dé esa sabiduría. Si quiere, así como está sentadito, usted sabe, pero vamos a orar. Niños, repitan conmigo esta oración. ¿Sale? Señor, te damos gracias porque estamos en tu casa, porque nos permitiste llegar y por poner en nosotros el deseo de escuchar tu palabra. Te pedimos que la enseñanza que nos van a dar nuestras maestras quede en nuestro corazoncito. Séllala en nuestro corazón, en nuestra mente, y ayúdanos para que un día la pongamos en práctica. Guarda nuestro corazón de toda maldad. Dales paciencia y sabiduría a nuestras maestras. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí,
¿Pueden ir a su clase con la hermana Dorita? Sin correr. Bien, hermanos, los anuncios de esta semana son los siguientes. El martes tenemos enseñanza y oración, o más bien, primero oración y luego la enseñanza. Le esperamos a las 6:30 de la tarde. Hermanos, venimos con tantas cosas, pero de aquí nos vamos con regocijo cuando venimos a la casa del Señor. En la oración nosotros podemos ver la gloria de Dios y podemos llenarnos de Él. Estamos haciendo, hermanos, estamos tomando enseñanza de nuestro nuevo expositor. Ya vamos a ver la tercera clase que habla acerca del Apocalipsis. ¿A quién le da miedo el Apocalipsis? Dice, ay no, pues están tan preciosas las clases, hermanos, llenas de promesas, llenas de tantas cosas tan bonitas que la verdad no nos las debemos de perder. Bueno, el martes 6:30. El miércoles tenemos los cultos de sectores, hermanos, la célula. En el sector Cahuatzin será en casa de nuestro hermano Ramiro y nuestra hermana Chayo a las 6:30. En Infonavit, en casa de nuestra hermana, bueno, sector Infonavit, en casa de nuestra hermana Flora Silverio, a las 5:30, a las 5. De la célula en casa de nuestra hermana Flora a las 5. El sector López Mateos tiene su célula aquí en el templo a las 6:30 de la tarde el día miércoles. De ahí, hermanos, tenemos, el día sábado una invitación para ir a la vigilia de oración al templo El Calvario a las 5 de la tarde. Esa oración, hermanos, se canta muy poquito, se da enseñanza muy poquito. El mayor tiempo es para la oración. ¿A quiénes les gusta ir a estos eventos de oración? Levanten la mano los que no van a ir. Los que no van a ir. Gloria a Dios, todos vamos a ir. A las 5 de la tarde es la cita el sábado en el Calvario. Y el próximo domingo tenemos servicio de jóvenes. Bueno, nuestro servicio evangelístico, ¿verdad? A las 11 de la mañana y en la tarde, hermanos, estarán teniendo su servicio los jóvenes a las 6:30. El próximo domingo. Hoy no, jóvenes, no se aceleren. Bien, y por último, hermanos, quiero pedirle en el amor del Señor que recordemos que tenemos un compromiso. ¿Recuerdan qué va a suceder en marzo? Allá, en aquel lado, en aquella esquina. La inauguración del domo. Nos comprometimos, ¿verdad? Bueno, los que podamos y los que no podamos también, dar una ofrenda, pero dijimos que 100 pesos, hermanos, por persona para sufragar los gastos. Entonces le invitamos a que se acerque a nuestra hermana Anabel y si no puede todo junto, bueno, váyale dando por poquitos hasta juntar 100 pesos. Pues son los anuncios, hermanos, y vamos a dejar nuevamente lugar a nuestro hermano José Guadalupe para que entonemos una alabanza, pero antes se me pasaba. Falta orar. Orar por las ofrendas, por los diezmos y si trae alguna primicia, también una primicia. Orar por las primicias. Póngase de pie, vamos a orar, hermano. Que el Señor nos siga bendiciendo. Gracias una vez más, Señor. Gracias por tu misericordia y por todas tus bendiciones. Tu provisión siempre está con nosotros. Nos das calzado, nos das vestido, nos das techo y nos das alimento, Señor. Gracias por todas las cosas, porque no solamente suples en lo espiritual, sino que también suples, Señor, en lo material. Te honramos y te glorificamos. Traemos estas ofrendas delante de ti, suplicándote que las bendigas, que las mires con agrado,
que no haya dolor en nuestra mano para darlo, porque antes de que la tuviéramos, Señor, tú nos quisiste bendecir con ellas. Ahora, de lo mucho que tú nos has dado, nosotros te damos con todo nuestro corazón, con toda libertad, Señor. Bendice la ofrenda que queda en tu casa. Bendice lo que queda en manos de tu iglesia, de tu pueblo. Bendice las 10º partes que tu pueblo da en obediencia a tu palabra. Antes de que ese diezmo llegue a manos de tu siervo, pasa por tus manos, Señor. Te rogamos que los bendigas, Señor, que siempre haya fuentes, Señor, de provisión, que nunca falte el trabajo, Señor. Ayúdanos a agradecerte y a reconocer que todo proviene de ti. Si hay alguna primicia que tu pueblo traiga delante de ti, bendícela y bendice el fruto, Señor. Que la tierra no se canse de dar, Señor, porque tú eres el que está, Señor, bendiciendo a través de estos frutos. También la ofrenda del aseo, santifícala, bendícela y que sea, Señor, de gran bendición para tu sierva que la recibe. Nosotros hemos probado, Señor, que hacer el aseo en tu casa no es nada fácil. Que podamos, Señor, comprender y reconocer, valorar el trabajo de mi hermana. Que tú seas con ella, que le des fortaleza y que suplas toda necesidad. Que lo demos, Señor, con todo presto, Señor, que no nos duela darle tampoco, porque tú eres el que ha puesto a tu sierva en este lugar para bendecir tu casa. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias, Dios. Amén. Vamos a dejar el lugar a nuestro hermano Guadalupe. Gloria a Dios. Vamos a entonar un canto, hermanos, muy conocido. Gloria a Dios. Te daré lo mejor del trigo. Todos le damos nuestras ofrendas, nuestra gratitud a nuestro Dios. Gloria a Dios. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre del Señor. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Derribaré a tus adversarios, buscarás, no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre del Señor. Derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre del Señor. Te daré lo mejor del trigo. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre del Señor. Para siempre en el nombre del Señor. Te daré lo mejor del trigo, de la
miel de la roca te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Derribaré tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre del Señor. Derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre del Señor. Para siempre en el nombre del Señor. Para siempre en el nombre del Señor. Alabe su nombre, hermanos. Glorifíquelo a Él. Bendito sea. Y gracias a Dios por darme esta oportunidad. Le dejo este lugar a nuestro pastor. Dios le bendiga a todos. Dios les bendiga, iglesia, en esta tarde. Damos gracias a Dios, hermanos, tener la bendición de congregarnos e iniciar una semana de este año 2026 buscando el rostro de nuestro Dios. Amén, iglesia. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en esta tarde, en el libro de Proverbios. Vamos a leer en el capítulo 1, versículos 8 y 9. Proverbios, capítulo 1, versos 8 y 9, hermanos. Y hoy quiero tratar este tema que he titulado Proverbios, la sabiduría empieza en casa. La sabiduría empieza en casa. Dice la palabra del Señor: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Inclinemos nuestro rostro, hermanos. Señor, hemos leído el consejo de tu palabra, Señor, y nuestro corazón está dispuesto a atender tu consejo, Señor. Que sea la sabiduría y el poder de tu Espíritu que nos hable, nos enseñe y nos edifique. Que podamos ver la necesidad, Señor, que desde cada hogar todos juntos trabajemos para que cada familia sea edificada con sabiduría, Señor. Ayúdanos a ver la realidad de nuestro hogar, la realidad de nuestro entorno, y que podamos ser amonestados y motivados, Señor, a atender tu palabra, obedeciéndola y poniéndola en práctica desde casa, Señor, y así poder ver tus bendiciones. Dame gracia para hablar tu palabra, Señor, y bendice no solo a los que están aquí al oír tu palabra, sino también a quienes a través de esta grabación, también tu palabra les nutrirá y les bendecirá, Señor. Sea tu Espíritu edificándonos a todos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, iglesia, en esta tarde. Y repito, hermanos, vamos a continuar en nuestro estudio de este año sobre el libro de Proverbios. Y hoy toca, hermanos, continuar con los versículos 8 y 9 del capítulo 1, y trataremos este tema que es la sabiduría empieza en casa. Yo quiero preguntarles, iglesia, ¿qué tan importante es que los padres dediquen tiempo y esfuerzo en instruir la vida de los hijos? ¿Creen que es importante? ¿Creen que es una labor necesaria que todo padre debe de hacer? Instruir, educar y enseñar a cada uno de sus hijos. Pues, hermanos, creo que todos coincidimos en la respuesta. Sin duda alguna, es una de las labores más importantes, pero también, hermanos, quiero puntualizarlos, necesarias en la vida familiar. Pero si damos un vistazo a cómo viven actualmente las familias, estamos observando que el
tema o el hecho de la paternidad está en crisis. Los padres han dejado de instruir a sus hijos. Han dejado que sea el Estado, la escuela u otras instituciones o cosas como la televisión o el internet que estén educando e instruyendo a los hijos, cuando la verdad bíblica, esta es una labor y es un rol que solo Dios ha otorgado a los padres. Y es necesario, hermanos, poner el dedo en la llaga en esta realidad de la crisis de la paternidad que observamos en este siglo. Y hay que ver lo importante que es que los padres dediquen tiempo y esfuerzo a instruir la vida de sus hijos. Por eso quiero en este mensaje hacer una invitación a todos nosotros, hermanos, a los que son padres de familia, a hacer un alto y meditar en los consejos que Dios nos da a través del libro de Proverbios, como un recordatorio, hermanos, de que no solamente es hacer o tener hijos, sino que la Biblia nos enseña lo importante que es tener hijos, criarlos, sostenerlos e instruirlos. Al final, hermanos, todos sabemos esta verdad. Sin duda, uno se convierte en padre sin tener experiencia. Nadie enseña, no hay una escuela para aprender cómo ser padres, tener hijos y criarlos. Todos lo van aprendiendo en el momento en que tienen hijos y en la vida, en el día a día, por la experiencia, se aprende a ser padres. Pero creo, hermanos, y para eso es lo importante de estos mensajes y atender el consejo de la sabiduría que encontramos en el libro de Proverbios, en que Dios, hermanos, a todos los que son padres, Dios los quiere ayudar para comprender la importancia de la dirección, instrucción y corrección de los hijos. Pues hay algo que no debemos de olvidar, hermanos, que sus hijos son seres humanos, que nacen con una naturaleza caída, que carecen de sabiduría, y en esa naturaleza caída encontrarán un corazón que es necio y que puede caer en la simpleza. Y es ahí porque los padres tienen que trabajar en instruir la vida de sus hijos. Por eso, hermanos, a partir de este sermón, y creo, hermanos, en las siguientes semanas e incluso meses, vamos a estudiar con cuidado los discursos de amonestación que un padre hace a sus hijos, da a sus hijos, y así aprender todo lo que un padre debe de saber y hacer para que también los hijos obedezcan y así ellos puedan ver la bendición de Dios en su vida, y usted como padre en su hogar también vea la bendición de Dios para su familia. ¿Quiere aprender, hermanos? ¿Está dispuesto a escuchar el consejo de la palabra del Señor para ver la bendición de Dios en su vida y en la vida de sus hijos? Entonces, hermanos, vayamos un poquito una vez más a la Biblia y retomemos lo que hemos aprendido desde el inicio de este año. Y el primer punto es observar un poco de contexto. Hasta esta fecha, hermanos, hemos estudiado la introducción que nos brinda el libro de Proverbios. Hemos estudiado desde el versículo 1 hasta el versículo 7. El texto, hermanos, si abren su Biblia, por favor, en Proverbios 1 para que puedan ver lo que hemos estudiado. Desde el versículo 1 se nos presenta quién es el autor y recopilador de los cientos de proverbios que tenemos a la mano. Pero recuerden, hermanos, los proverbios no solo son para escucharlos o memorizarlos. Los proverbios, hermanos, esta sabiduría es para hacer el ejercicio de meditar en ellos, aprender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, pero sobre todo ponerlos en práctica. De nada sirve saber proverbios si yo no los pongo en práctica. Por eso es el propósito de este libro. Y después de que leemos, hermanos, quién escribió este libro, se nos presenta para quiénes son estos proverbios, para quién están dirigidos. Desde el versículo 3 y versículo 4, ustedes pueden ver que estos proverbios son para que los simples sean sagaces, para que los jóvenes obtengan inteligencia,
para que el sabio aumente su saber y para que el necio, de acuerdo al verso 7, sepa su condición de necedad. Así que la introducción de el libro de Proverbios, ¿sí? Versículo 7 finaliza con la esencia de los proverbios, el cual nos habla que la base y el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es saber y reconocer quién es Dios, porque al temerle seremos sabios. Pero también el que desprecia y no quiere reconocer quién es Dios, la Biblia dice que será un necio. Y todo esto lo hemos aprendido, hermanos. Se han hablado, creo, si no mal recuerdo, 4 o 5 sermones solo en la introducción de Proverbios, desde el capítulo 1 hasta el verso 7. Pero ahora, ahí tengan su Biblia. A partir del versículo 8, hermanos, hasta el capítulo 9, versículo 18, yo le invito a que ojee su Biblia, por favor. Desde el versículo 8 del capítulo 1 hasta el capítulo 9, verso 18, y vea cuáles son los títulos de cada segmento en cada capítulo, amados hermanos. Aquí el proverbista Salomón registra una serie de discursos, o de una manera más fácil de entender todos estos 9 capítulos, una serie de amonestaciones que un padre hace y llama a su hijo para que busque la sabiduría y evite el camino que toman los necios. Así que tenemos 9 capítulos enteros que son discursos, amonestaciones y enseñanzas que un padre hace a su hijo. Usted vea capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, y la mayoría de estos capítulos empieza con esta frase: oye, hijo mío, hijo mío. Entendemos que quien está hablando en estos 9 capítulos es un padre hacia su hijo. Intercalado entre la voz del padre, también vamos a leer en estos 9 capítulos, hermanos, las palabras de la sabiduría, como si la sabiduría fuera una persona. Y la mayoría de las veces, como pasa al final del capítulo 9, vaya al final del capítulo 9, por favor, hermanos, aquí la sabiduría habla como si fuera una mujer. Y también la sabiduría amonesta a los hijos. Aquí la sabiduría amonesta a un joven lector y le menciona que es preferible que busque la sabiduría antes que el camino de aquellas personas que desprecian a Jehová. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En el contexto, vamos a encontrar discursos, algunos lo llaman poemas, pero a mí me gusta más verlo como discursos o amonestaciones que un padre y al mismo tiempo la sabiduría hacen a los hijos. Y si somos más puntuales, hermanos, en estos 9 capítulos vamos a encontrar 10 amonestaciones. A veces los padres dicen: es que yo ya no sé qué decirle a mis hijos. Lean Proverbios. Lean solamente los primeros 9 capítulos de Proverbios y ustedes van a tener 10 pláticas que usted puede tener con sus hijos. 10 conversaciones que usted como padre debe de tener un día con sus hijos. Y no voy a decir los 10, hermanos, porque lo vamos a ver a lo largo de este año, pero sí me gustaría mencionarles más o menos cuáles son los temas que este padre habla y aconseja a su hijo. Por ejemplo, una primera amonestación es de un padre que le dice a su hijo que evite estar con personas que son codiciosas. Otro discurso es cuando el padre le dice al hijo tener cuidado con el pecado sexual y el adulterio. Otra amonestación o diálogo es cuando un padre le advierte a su hijo sobre los peligros de la pereza, el evitar el sembrar discordia entre las personas, o también tener cuidado de salir fiador con alguien. También encontramos un discurso donde un padre le llama a su hijo a que escoja y valore el camino de la sabiduría y que preste atención lo que significa tener temor al Señor. Así que estos son algunos ejemplos, hermanos, de discursos de un padre amonestando a su hijo, y esto lo vamos a aprender en las siguientes semanas o meses. Entonces, viendo el contexto, hermanos, de lo que estamos estudiando, ahora sí me gustaría entrar en materia
y estudiar lo que nos enseña el primer discurso. Y esta es la introducción a todos los discursos. Volvamos al capítulo 1, por favor, versículo 8, hermanos. Y a partir de este verso, hermanos, Salomón nos va a enseñar que la sabiduría comienza en casa. A partir de este apartado, hermanos, verso en 8 en adelante, y toda esta serie de amonestaciones nos enseñará que la sabiduría comienza en casa. ¿Cuántos saben esta verdad? Leemos el verso 8, por favor. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Aquí, hermanos, la Biblia nos muestra la realidad del matrimonio, la realidad del hogar que Dios conformó, el matrimonio que es el plan original de Dios, la institución que Dios ha establecido, hermanos, pero que debemos de entender, hermanos, que este matrimonio, que este hogar solamente es de un padre y de una madre, y de ahí el fruto de esta relación y su hijo. Otro modelo de familia que el mundo quiere insistir, que quiere establecer o legalizar o quiere que lo veamos como normal, hermanos, otro modelo de familia así es contrario a la voluntad divina. Y nosotros debemos defender y anunciar la verdad de Dios. Un hogar, un matrimonio, su base, hermanos, como Dios lo ha establecido y en la cual Dios bendice, es un padre, una madre y sus hijos. Pero respecto a la educación y la formación de los hijos, hermanos, yo les pregunto, ¿quién tiene la obligación de hacerlo? ¿Quién es a quien Dios le ha dado la orden y el privilegio de instruir y educar a los hijos? Algunos dirán los abuelos, los tíos, el Estado, la educación, pero no, hermanos. Pero también, hermanos, muchos fuimos criados, o así se nos enseñó, así era nuestra cultura, probablemente una cultura muy machista, que el hombre es el que sale a trabajar, la mujer es la que se queda en casa cuidando a los hijos y educando a los hijos. Muchos crecieron en ese modelo, muchos todavía creen en ese modelo, pero al final, hermanos, nosotros no tenemos que ver lo que hace la cultura o los estándares sociales. Si nosotros queremos ver bendición, tenemos que saber qué es lo que Dios dice y lo que Dios manda. Pero este modelo, hermanos, donde la responsabilidad de la educación y disciplina de los hijos recae solamente en uno de los cónyuges, o solamente en el papá, o solamente a la mamá, es contrario a la verdad divina. Pues el texto, una vez más vean el versículo 8, el texto es muy claro y nos dice, la instrucción de quién y la dirección de quién. ¿Qué nos dice esto, hermanos? ¿De quién es la responsabilidad de la instrucción y la educación de los hijos en el hogar? Es de ambos. Es tarea del padre y la madre. Es de ambos, hermanos, esta responsabilidad. Y quiero que veamos el primer punto donde nos dice la instrucción del padre. ¿Qué nos dice Salomón, hermanos? Que un padre es aquel que instruye. Subraye esta frase en su Biblia, por favor. Un padre instruye. Pero esta palabra, hermanos, que en la Reina Valera se ha traducido como instruir, en otras versiones, hermanos, podemos encontrar esta palabra y nos ayuda a entender qué significa instruir, de acuerdo, hermanos, al texto original. Instruir también es corregir. Instruir también se traduce como corrección. Esta palabra hebrea también se refiere a construir el carácter del hijo. Instruir significa construir el carácter del hijo. Así que un padre, su principal labor, de acuerdo a la palabra del Señor, es que tiene que construir el carácter de sus hijos. De ahí, hermanos, gracias, amor. De ahí, hermanos, el por qué vemos la crisis de valores en nuestra sociedad. Porque muchos hombres, muchos padres, no están haciendo lo que Dios demanda para con sus hijos. Que son ellos los encargados de construir el carácter de sus hijos. Porque cuando el carácter de un hijo, hermanos, está fuera de la voluntad del Señor, por eso hay muchos problemas en casa
y hay muchos problemas en la sociedad. Porque el padre es el que debe de instruir, corregir y construir el carácter de su hijo. Una vez más, en el verso 8. La palabra instrucción lo podemos encontrar en otras versiones como corregir. Les quiero dar 2 ejemplos. La Nueva Versión Internacional menciona, escuchen: hijo mío, escucha las correcciones de tu padre. ¿Qué es lo que tiene que hacer un padre? Corregir. La Reina Valera dice instruir. La Nueva Versión Internacional dice corregir. Y la Nueva Traducción Viviente, este mismo verso menciona: hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. Una vez más, la Reina Valera dice instruir. La Nueva Traducción Viviente dice corregir. Así, hermanos, que la palabra hebrea que se ha traducido como instruir es la palabra musar. Y de manera básica, hermanos, en diccionarios bíblicos encontramos que esta palabra musar da la idea de disciplinar, corregir, formar mediante corrección. Levanten las manos todos los que son padres, varones, levanten su mano. Dios pide que ustedes construyan el carácter de sus hijos a través de la instrucción, la corrección y la disciplina. ¿Qué nos dice este texto, amados hermanos y varones principalmente? Esto quiere decir, hermanos, que el acto de instruir no solamente implica que un padre informe o le diga a su hijo las cosas que tiene que hacer y simplemente también quedarlo como en un pequeño diálogo de advertirle las consecuencias de sus acciones. Porque la palabra original, hermanos, no es solamente brindar una información. De hecho, hermanos, en el hebreo musar, instruir, tiene que ver, hermanos, que un padre de una manera dinámica, de una manera activa, pero sobre todo de una manera amorosa, en su posición de formador, se dedique que a través de sus palabras, pero también el ejemplo, a ejercer autoridad ante sus hijos para que ellos puedan entrenar el carácter de sus hijos, disciplinarlos para formar la mente, es educar moralmente a los hijos y corregirlos con autoridad. Pues, hermanos, la instrucción también implica amonestar o disciplinar de manera correctiva. Eso es lo que tiene que hacer un padre de acuerdo a la palabra del Señor. Y esto nos muestra esta realidad, hermanos. Un padre que no dedica tiempo y esfuerzo a formar el carácter de sus hijos, instruirlos en la verdad divina y al mismo tiempo corregir las acciones de sus hijos, créanme, hermanos, están afectando negativamente la vida de tus hijos. Un padre que no dedica tiempo, amor y ejemplo para instruir y moldear, construir el carácter de los hijos, los estás afectando. Recordemos el refrán popular en México: árbol que nace torcido jamás su rama endereza. Porque desde que un árbol brota y crece hay que darle forma, hay que guiarlo para que crezca un árbol bonito, que dé sombra y buen fruto. Pero cuando dejamos que el árbol crezca como quiera, como el pastor dejó crecer los árboles que plantó, yo daba testimonio que cuando se me morían y ahora ya crecieron grandotes, ya me rompieron toda la banqueta. Era más fondo ahí. Yo dije, pues yo hice hueco. Me faltó dirigir esa raíz, ya me partió la calle. Tengo ganas de irle a reclamar al que me las vendió porque me dijo, no, estas no rompen. ¿Cómo no? ¿Cómo de que no? Ya es difícil corregir cuando ya está grande el árbol. Lo mismo pasa con la vida de los hijos, hermanos. Padres de familia. Si tú no dedicas tiempo, amor y con la sabiduría de Dios corriges a tus hijos, ese carácter que tú ya estás formando desde casa, cuando sea grande, tú vas a batallar. Tú vas a sentir complicaciones. ¿Por qué? Porque no te dedicaste a instruir. Pero, hermanos, por eso, de acuerdo a la perspectiva de que nos habla aquí el proverbista, no solamente es que un padre dedique tiempo, es peor aún el escenario, hermanos, cuando un padre
con su ejemplo, no vive lo que debería de enseñar a sus hijos, para que sus hijos puedan tener una vida de bendición ante el Señor. Porque ¿cómo un padre le va a hablar y le va a corregir a su hijo que no tome si el padre toma? ¿Cómo podría hacerlo eso? Cuando un padre no vive lo que va a enseñar, lo único que está pasando, hermanos, es que el padre está perdiendo autoridad moral y espiritual para exigir a que sus hijos hagan lo correcto si el padre no lo hace. ¿Cómo va a poder corregir? ¿Cómo va a construir si el hijo dice, pero si tú haces lo contrario de lo que tú me quieres enseñar? Es imposible, hermanos. Por eso, lo que vamos a estudiar a lo largo de este año, hermanos, es miren la perspectiva de este padre que da una serie de amonestaciones al hijo, que aquí Salomón registra. Por ejemplo, lo mencionamos en el punto anterior, un padre que le dice a su hijo, evita a la gente codiciosa, huye de las tentaciones sexuales y del pecado de adulterio, mantente activo, evita la pereza, como también no seas fiador, actúa en base al temor del Señor. ¿Saben por qué este padre pudo dar estos consejos a su hijo? Porque en primer lugar este padre lo vivió y por eso podía enseñar e instruir y formar el carácter de sus hijos. Por eso, varones, miremos lo que la palabra del Señor nos enseña. El ejemplo y la congruencia siempre será la mejor plataforma para ejercer la autoridad de instruir a los hijos. El ejemplo y la congruencia. Reflexionemos en este momento, iglesia. ¿Cuánto se necesita que un padre ejerza autoridad moral y espiritual para formar el carácter de los hijos? ¿Será necesario esto, hermanos? ¿O solamente esto aplicaba en la época de Salomón? Hoy ya estamos más modernos, nuestra sociedad, y ya no se necesita que un padre ejerza autoridad moral y espiritual. ¿Será así, hermanos? Miremos las noticias. Miremos cómo está el mundo. Miremos la crisis de valores que hoy en día vivimos. Y esto se debe, hermanos, a la ausencia de la figura paterna como autoridad formativa. Por eso los niños, los jóvenes y adolescentes no respetan la autoridad ya, porque hubo una ausencia de autoridad en casa. No hubo quien ejerciera el deber de instruir y de ser autoridad en la casa. Y quiero profundizar más en este tema de la autoridad y de instruir, hermanos, porque una vez más, en Proverbios 1:8, los padres deben de instruir a sus hijos. La palabra hebrea musar. Pero cuando el Antiguo Testamento, hermanos, fue traducido al griego en la Septuaginta, esa palabra hebrea fue traducida con otra palabra griega que se asemeja en concepto a musar, y es la palabra griega paideia. Tal vez nunca hemos escuchado esta palabra paideia, pero paideia es una raíz etimológica de una palabra en español que muchos sí conocemos, que es pedagogía. ¿Han escuchado esta palabra, pedagogía? ¿Y qué es la pedagogía? Bueno, aquí tenemos licenciados en pedagogía, maestros en pedagogía. Yo creo que ellos más nos podrían dar esa definición, pero de una manera básica, hermanos, pedagogía se trata de la educación integral de un niño. La educación integral de un niño. Y cuando musar fue traducido al griego en la Septuaginta y utilizaron la palabra griega paideia, hermanos, esta palabra, hermanos, en griego también da la idea de formar el carácter. Pero paideia también tiene que ver con disciplinar de manera correctiva. En otras palabras, educar integralmente a los hijos. Ahora, yo quiero preguntarles, hermanos, ¿qué es disciplinar? ¿Qué es corregir a los hijos? Ahorita los que son hijos me están viendo, pastor, párele ahí a su sermón. Pero no, vamos a continuar. ¿Usted ha corregido a sus hijos? Corregir, hermanos, ¿qué implica? Señalar el error. Y que los errores, la desobediencia, trae consecuencias. ¿Cuántos no nos corrigieron castigándonos en no ver en un día entero, una semana, la televisión? No salir con los amigos. Que por algo malo que hicimos nos tocó chancla o cinturón. Igual no estoy haciendo una apología aquí de
péguenle y desquítense con sus hijos. No, la Biblia habla corregir. Y la corrección, hermanos, implica, sí, hermanos, una amonestación dura, una amonestación que hace entender a la mente del hijo que lo que hizo está mal. Imagínense, hermanos, cuando se deja a los hijos que hagan todo lo que quieran, todo lo que sientan, todo lo que piensan, y peor aún, en una naturaleza caída. Y si un padre no corrige, hermanos, está haciendo que ese niño vaya creciendo, y un día ese niño hermoso y adorable, esa niña preciosa, un día se va a convertir en una mujer, se va a convertir en un hombre que va a formar una familia. Pero ¿con qué carácter? ¿Con qué base? ¿Con qué principios? ¿Cómo ustedes como padres están ofreciendo a sus hijos a la sociedad? Sin corrección, sin disciplina. Y la Biblia dice que el hombre debe de instruir, musar, paideia, tiene que corregir. Y para entender todavía más, hermanos, entender lo que significa la instrucción y cómo pasó de esta palabra hebrea a esta palabra griega, veamos otro texto en la Biblia que utiliza también la palabra paideia en el Nuevo Testamento. Vayamos por favor a Hebreos capítulo 12, versos 5 y 6. Carta a los Hebreos, capítulo 12, versos 5 y 6. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Amén. Hebreos 12, dice el autor de a los Hebreos: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Aquí donde se ha traducido disciplina es la palabra griega paideia, disciplina del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Una vez más, paideia, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Aquí, hermanos, el autor a los Hebreos está citando Proverbios capítulo 3, verso 11 y 12. Vamos rápido a Proverbios. Proverbios capítulo 3, verso 11 y 12. Y en Proverbios 3, hermanos, vamos a encontrar la palabra musar, que en el versículo 8 se tradujo como instrucción, pero que en el versículo 11 nos habla de castigo. Cuando esta palabra fue traducida al griego, aquí vamos a encontrar la palabra paideia, el castigo del Señor. En Hebreos, la disciplina del Señor. Así que miremos la asociación. Instrucción es corrección, es disciplina, es castigo. Instrucción, disciplina, corrección, castigo. ¿Qué nos dice esto, hermanos? ¿Qué es instruir? ¿Cómo lo ha hecho Dios? Porque el autor a los Hebreos anima a la iglesia a que no desanime su fe a causa de las pruebas y de los problemas que están pasando, porque al final Dios como padre disciplina a sus hijos, como un padre que ama a sus hijos. Entonces, no solamente, hermanos, es corregir o disciplinar a los hijos porque pues ya no aguanto cómo se comporta. No, esto no es así. Aquí, hermanos, debemos de ver el trato del acto divino, donde Dios disciplina, donde Dios castiga, donde Dios corrige, porque está formando el carácter de sus hijos. Así los padres deben de dedicarse a corregir, a formar el pensamiento y el carácter de sus hijos con amor y por amor. Eso es lo que tienen que hacer los padres. Eso es lo que Dios dice. ¿Amas a tus hijos? Sí. ¿Lo amas tanto? ¿La amas tanto? Sí. Corrígelo. Ponte a trabajar en lo necesario. Instruir, disciplinar, formar el carácter de tus hijos. Hermanos, Dios es el Padre por excelencia y debe de ser para nosotros nuestro máximo ejemplo de lo que implica la paternidad. Por eso cuando oramos a Él, oramos diciéndole: Padre nuestro. ¿Cómo Dios te ha instruido? ¿Cómo Dios te ha corregido? Bueno, así Dios quiere que tú instruyas y corrijas a tu hijo. Pero volvamos al texto, por favor, de inicio, Proverbios 1:8. Una vez más, la formación, hermanos, del carácter y del corazón de los hijos no solo recae en el varón,
porque tendríamos que haber mochado este texto, pero a los textos no se les mocha. Aquí el texto, hermanos, es muy claro, que la formación del carácter se complementa con lo que hace el padre y también hace la madre, porque el padre instruye y la madre, ¿qué hace de acuerdo al texto? El padre instruye y la madre dirige, porque el versículo dice: y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Qué estamos observando, hermanos, en este versículo? Bueno, vemos el trabajo colaborativo de los padres en la instrucción y dirección de los hijos. ¿Qué significa que una madre dirija? Bueno, la palabra que se ha traducido, hermanos, como dirección es la palabra hebrea Torah. ¿Han escuchado alguna vez esta palabra? Torah. ¿Y cómo asociamos esta palabra? Bueno, de acuerdo al contexto, porque para muchos la Torah es la ley. Pero aquí, hermanos, en este contexto no significa solamente la ley de Dios o la ley mosaica, no, sino que esta palabra hebrea en su contexto tiene un sentido más amplio. De acuerdo al diccionario bíblico, la palabra aquí Torah se refiere a apuntalar, señalar o dirigir al blanco. Por eso hago esto como una comunicación no verbal para que pueda expresar lo que significa Torah. La madre dirige, Torah, señala, guía, apunta al blanco. Y para entender una mejor manera esta idea de la labor de una madre, acompáñeme al Salmo 127, verso 4. Salmo 127, verso 4. ¿Ya lo tiene, hermanos? ¿Me ayudan a leerlo juntos? Dice la palabra: como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Qué está haciendo el salmista, hermanos, en este verso? Bueno, el salmista está comparando la vida de los hijos como una saeta. ¿Saben lo que es una saeta, hermanos? Una flecha. Eso es lo que está haciendo el salmista. Los hijos son como una flecha. Y pensemos, hermanos, en aquel tiempo, en aquella época, la guerra, pues no había aviones, bombas nucleares, ametralladoras, eso no existía. Para esos tiempos antiguos, cuando alguien iba a la guerra, se iba principalmente con espada, lanza, jabalina o saetas, flechas, un arco. Así que la saeta o la flecha es un arma. Pero se dan cuenta, hermanos, que esta clase de arma por sí sola no hace nada, porque la flecha está ahí guardada. ¿Cómo puede herir o cómo puede un guerrero, un valiente, como lo dice aquí el Salmo, tener victoria ante su enemigo si solamente tiene como arma, como un mecanismo de defensa y ataque una saeta? ¿Cómo puede la saeta, hermanos, ser efectiva en las manos de un valiente? Pues solo que el valiente sepa usarla, sacar la saeta, acomodarla en su arco, y el entrenamiento y la capacidad que tiene de donde ve a su enemigo, como dicen, donde pongo el ojo pongo la bala. Aquí no es bala, pero es flecha. Orientar, dirigir, darle la fuerza, el ángulo suficiente para que al lanzarla, la saeta ataque al enemigo y lo destruya y él quede vivo. Esa es la eficacia de una saeta. Por sí sola no te mata a nadie. Se necesita alguien con la habilidad y la capacidad para dirigirla, para direccionarla. Amados hermanos, esto nos enseña, hermanos, que los padres deben de saber que sus hijos son como saetas y que por sí solos, hermanos, no pueden ser efectivos. Se necesita de alguien que los direccione. Se necesita que alguien los ponga en el ángulo correcto para que puedan dar en el punto, para que puedan dar en el blanco. Yo les pregunto, ¿hacia dónde estás dirigiendo a tus hijos? ¿Qué es lo que quieres de ellos? Porque a la medida que tú sabes hacia dónde quieres que vayan tus hijos, tú los estarás apuntalando hacia esa dirección. Qué terrible es todavía que haya personas que tengan hijos y no saben qué hacer con sus hijos. Yo escuchaba el sermón de nuestra hermana Carlita de hace 8 días
que ese también fue el tema que se enseñó en el evento regional de damas en el Divino. Y miremos, hermanos, lo que el Señor nos está hablando. La importancia de padres que no solamente tengan hijos, sino que amen a sus hijos. Y amar a sus hijos implica saber lo que los padres quieren de sus hijos. ¿Cuántos quieren hijos de bien? Que sus hijos sean bendición. Y que esos hijos de bien sea porque ellos amen y teman al Señor y tengan la bendición del Señor. Bueno, si tú quieres eso, dirígelos, apuntálalos, instrúyelos, guíales, enséñales, sé ejemplo, porque eso es lo que Dios demanda y pide de los padres. Yo estaba escribiendo y dije, ay Señor, el día que nos des hijos, todo lo que tengo que hacer, porque ahorita yo hablo, hermanos, desde la posición no de mi experiencia como padre, porque si mis hijos hablaran, bueno, maullaran, les diría. Pero parto, hermanos, no de una experiencia humana, sino lo que Dios nos dice en su palabra. Y esto es lo que Dios quiere, hermanos, de los que son padres. La madre debe de dirigir a sus hijos, debe de apuntalar a sus hijos. La pregunta es, ¿por qué? Porque lo podemos ver, hermanos. ¿Quiénes son las que más pasan tiempo con los hijos? ¿Quiénes son las que dedican más tiempo con los hijos? Es un trabajo de ambos, pero Dios no se equivocó. Por eso encarga a la mujer, dirige a tus hijos. Dirige a tus hijos. Padre, instruye, corrige, sea autoridad. Madre, instruye, dirige, guía, pone el blanco. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que deseas de tus hijos? Porque los hijos son como saetas en las manos del valiente. Y el guerrero va a prosperar y saldrá victorioso de la guerra porque ha usado y ha señalado bien las saetas. ¿Quieres ver bendición en tu vida, padres, y en la vida de tus hijos? Dirígelos con propósito. Así que, hermanos, esta labor de direccionar, apuntalar, guiar, es un trabajo que las madres deben de hacer al enseñar a sus hijos cómo deben comportarse. Eso es lo que Dios quiere de ustedes, hermanas. Que ustedes dediquen tiempo y esfuerzo. Yo sé que es difícil la vida. Hay que trabajar. Y en el mundo, en la sociedad capitalista que vivimos, hermanos, tan acelerado, no sé si se han dado cuenta, hermanos, todo es más caro que hace 10, 15 años. Todo ha subido de precio. Todo es más caro y es más complicado. El dinero pierde su valor mientras pasa el tiempo. Y eso hace que muchos, ¿cómo le vamos a hacer? Es mantener una casa o pagar una renta, si hay una enfermedad, la comida, el transporte. Los trabajos ahora son más demandantes y el dinero no alcanza. Y criar hijos en un ambiente así es complicado. Pero sé que Dios es fiel y Dios siempre sostiene a su pueblo. Pero, amados hermanos, yo sé que en un mundo abrumador que si no trabajas no hay dinero, y si no hay dinero, ¿cómo se les va a hacer? Amados hermanos, debemos de estar conscientes de no hacer del trabajo o el dinero un ídolo. Confiar, hermanos, que aunque lo que se pueda hacer, hermanos, Dios nos dará la sabiduría, la fuerza y los recursos para mi labor principal, direccionar e instruir a mis hijos. Porque muchos han sacrificado a sus hijos por trabajo, por posición, por reconocimiento. Esto no es un mensaje para decir, usted no estudie, usted no trabaje. No, hermanos. Simplemente para que la sabiduría que Dios nos da, porque a todos Dios nos ha regalado lo mismo y lo tenemos por igual, 24 horas al día. Necesitamos sabiduría para administrar ese tiempo. Confianza en Dios, que Él es el proveedor. Y si yo le busco en primer lugar, todo lo demás me será añadido. Pero también mi prioridad y mi responsabilidad es criar, educar, enseñar, instruir, direccionar la vida de mis hijos para que cuando ellos se puedan valer por sí mismos, ellos ya van con la bendición del Señor. Ellos ya saben lo que tienen que hacer. Y el que los va a bendecir no es un padre, no es una madre. Usted no tiene la capacidad, hermanos, de eso, porque usted no es Dios. Pero Dios sí le dio la bendición de los hijos para que a través de usted, sus hijos en primer lugar, conozcan a Dios, teman a Dios, y a través de ese conocimiento y búsqueda de Dios, el que se encargará de sus vidas, de que tengan una vida dichosa, provechosa y de bendición en la tierra,
es y será siempre nuestro Señor. Así que, amados hermanos, hay una labor complementaria de padre y madre de enseñar, instruir y educar a sus hijos. Una vez más el verso 8, pero en la versión Dios habla hoy. Hijo mío, atiende la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Aquí la palabra dirección ahora es traducida como enseñanza de una madre. ¿Las madres enseñarán? A ver, aquí le hablo a los que son hijos. ¿Tienen enseñanzas de su madre? No llegues tarde. Come bien. Yo como cuando quiera. No te mojes, sécate. No pasa nada. Y al rato, son correcciones sencillas, pero siempre ha estado la enseñanza de una madre. Y tenemos que valorarla. Porque el día que no esté papá y mamá, nos vamos a extrañar. Así le pasa a toda persona. Tenemos que valorar la enseñanza. Así que, conforme al contexto, hermanos, aquí Torah no se refiere a la ley mosaica, sino a la enseñanza que la madre da al hijo al formarle y enseñarle qué es lo que debe hacer. Y aquí, hermanos, entiendo la conexión que Salomón describe en este texto sobre la instrucción que da un padre y la dirección y la enseñanza que da una madre. Porque al final, hermanos, la enseñanza y la dirección de una madre es para respaldar la autoridad, la instrucción y la corrección que el padre hace a sus hijos. El texto me muestra papá y mamá juntos formando a sus hijos. Pero cuando en una casa se rompe esta autoridad, esta línea de orden de Dios, que un padre corrige y la mamá no respalda la autoridad del padre, los hijos se la van a saber de todas. No, si no es con mi papá, es con mi mamá. O si es al revés, ¿sí? La madre quiere estar dirigiendo, está enseñando y el padre no ejerce autoridad. Entonces los hijos se la saben. Ya sé por dónde. Mi mamá no me deja, pero mi papá sí. Recuerden, hermanos, sus hijos son inteligentes. Y en su naturaleza caída siempre buscarán salirse con la suya, porque les falta sabiduría. Hay simpleza. Y si en una familia no hay esto, autoridad paterna, y la mujer apoya y su enseñanza es para respaldar la autoridad y la corrección del padre, hermanos, el hijo va a crecer como si nada le hubiera enseñado o pasado. Pero cuando hay una autoridad paterna que instruye y una madre que respalda esa autoridad y enseña a sus hijos en el principio de esa autoridad de corrección que ejerció el padre, ¿qué va a pasar con el hijo? No le queda de otra más que obedecer. Y si no lo quiere hacer, tendrá las consecuencias de su desobediencia. Por eso quiero que vean esta fórmula tan simple y sencilla que nos presenta el verso 8. La fórmula que en todo hogar y que espero en el Señor a través de esta enseñanza esté en sus casas, hermanos. Disciplina que corrige, más enseñanza que guía, resultado, sabiduría en los hogares. Disciplina y corrección, enseñanza y dirección es igual a sabiduría en el hogar, porque los padres trabajan en equipo. Pero ¿qué pasa, pastor? Si en casa no hay un padre, un hombre que abandonó el hogar, o que está tirado en los vicios y no tiene la fuerza o la autoridad moral y espiritual para corregir. ¿Qué pasa en esos casos, hermana? De un hombre que no conoce al Señor, que no hace su autoridad, ¿qué pasa? No, pues ya quedó en desperfecto los hijos. No, hermanos, porque la gracia y la misericordia de Dios es tan grande que a ti, mujer, que Dios te ha dado la oportunidad de conocer al Señor, tú puedes obrar en tu casa
en esa corrección y esa instrucción para con tus hijos. No se lo relegues a otra persona. Toma esa posición. Y que tu conducta y tu fe sea un ejemplo para hablar y enseñar a quien es el padre de tus hijos, ¿sí? De que necesita del Señor. Y que Dios le da una oportunidad a través del mensaje del Evangelio. Porque necesita del Evangelio y entender la voluntad de Dios para su vida, para poderla llevar a cabo. Yo sé que en nuestro contexto mexicano, en nuestro contexto cultural, esto es muy común en los hogares, en las familias. Mujeres solteras al frente de los hijos. Y la verdad, mis respetos, porque ellas tienen que trabajar para sostener un hogar, para sostener a los hijos. Por eso, mis respetos, admiración a ese gran trabajo. Y yo les invito a que no se desanimen, sino que oren y trabajen y hagan su parte. Hagan lo que Dios demanda de sus vidas. Direccionen, dirijan, instruyan, corrijan a sus hijos mientras todavía están en ese tiempo de hacerlo, y tengan la seguridad que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo el Señor te recogerá, estará a tu lado y te ayudará. Tú eres la que toma la saeta, dirígela, dirige a tus hijos hacia el Señor y Dios te va a bendecir. Pelea y ora por tu matrimonio, por tu hogar, porque en el orden que Dios ha establecido hay bendición. Pero fuera del orden, hermanos, se complican más las cosas. Pero para eso Dios nos ha dado su palabra. Yo quiero terminar con estas líneas, hermanos, en esta tarde diciendo: el texto es muy claro al mostrarnos el siguiente escenario. Padres dedicados a la instrucción y a la enseñanza de sus hijos, e hijos con el mandato de prestar atención y obediencia a sus padres. Porque ahorita solo me basé en la frase de los padres instruyen, las madres dirigen, pero ¿qué de los hijos? Bueno, si vemos, el texto dice, inicia: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Los padres pueden hacer todo, pero si tu hijo no valoras el esfuerzo, la dedicación, el tiempo y los sacrificios que tus padres hacen para corregir e instruir tu carácter, para formarlo, para que a ti te vaya bien, el problema ya no son tus padres, el problema eres tú. Porque has despreciado, no has querido prestar atención a lo que tus padres con mucho esfuerzo y amor hacen por tu vida. Si esta fórmula, hermanos, funciona, padre dando instrucción, madre apoyando la instrucción y dirigiendo a sus hijos, e hijos obedeciendo y prestando atención, créanme, hermanos, como lo dice el texto, hay recompensa, hay recompensa, hay bendición. ¿Cómo lo sé, hermanos? Versículo 9 de Proverbios, por favor. 1:9. ¿Qué pasa si esta fórmula se lleva a cabo? Miren, el proverbista menciona: porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Esto nos habla del hijo que oye la instrucción y que no desprecia la dirección. Por eso, otro de los proverbios muy famosos, Proverbios 10:1, nos dice: el hijo sabio alegra al padre. Porque cuando un hijo obedece, atiende y reconoce el esfuerzo de sus padres en educarlos e instruirlos, ese hijo será sabio. Y el hijo sabio produce gozo y alegría en los hogares. Miremos lo que pasa hoy en día. ¿Cuántos hogares están destruidos, llorando por la rebeldía y la desobediencia o el pecado de los hijos? ¿Cuánta vergüenza produce un hijo necio que desprecia la instrucción y la corrección de sus padres? Provoca tanto dolor. Y lo he dicho muchas veces, hermanos, y no me cansaré de decirlo: el dolor y la tragedia que muchas familias en nuestro país hoy están enfrentando a causa de hijos necios, faltos de sabiduría. Hogares donde siguen llorando en una cama vacía porque sus hijos ya no están, porque cayeron presas del crimen organizado, porque decidieron, hermanos, vivir una vida fuera de la ley de Dios y buscando, como lo vamos a ver en los consejos de este padre a sus hijos: no te juntes con la gente codiciosa, aparta tu corazón de la codicia. Pero hoy muchos jóvenes han preferido el mundo donde ofrece un dinero rápido y fácil en vez de la confianza y el esfuerzo del trabajo. Y hoy muchos hogares lloran la ausencia de hijos.
Y no solamente por el problema del crimen organizado. Hay padres que lloran y ya no saben hacer con la vida de un hijo que es adicto al alcohol, que tiene problemas en el consumo de alguna sustancia nociva para el organismo. ¿Cuánto sufre? Nunca voy a olvidar, hermanos, esa temporada donde Dios nos abrió puertas en algunos anexos. Y un muchachito de 13 años de edad, 13 años anexado. Y todos, en su manera dinámica de tratar las pláticas ahí en un anexo, tienen que decir por qué están ahí. Porque soy alcohólico, porque tengo un problema, el alcohol. Pero este niño, su problema no era el alcohol. ¿Saben por qué estaba ahí? Estoy anexado, dijo su nombre, porque soy ingobernable. Tengo problemas de gobernabilidad. No obedezco. Y por eso mis padres me anexaron. 13 años, hermanos. 13 años. No sé el contexto en el cual este niño vivió, creció, pero hay una realidad. Ese niño tenía problemas. Y esto quiere decir que probablemente él creció en un hogar donde no se estableció el orden divino para ese hogar. La ausencia probablemente de un padre, la ausencia de autoridad moral y espiritual que corrige, la falta de una mujer, de una madre que no orientó, dirigió o enseñó, hace que estos hijos sean así. O probablemente sí lo tuvo, pero lo despreció, no lo quiso, no lo valoró. Y sus acciones lo llevaron, en vez de ser un niño que tiene derechos a ser feliz, a tener una vida plena, a tener un hogar, a tener estudio, ser un muchacho de 13 años, rapado de la cabeza, anexado en un lugar donde las condiciones son terribles, hermanos, porque no puede gobernarse. ¿Se dan cuenta del problema que estamos viviendo hoy en día? ¿Se dan cuenta, hermanos, si no hacemos algo? Cuando un hijo obedece y no desprecia, habrá adorno de gracia en su cabeza y collares a su cuello. Yo cuando veía este versículo, ¿qué significa, Señor? Porque a lo largo de los primeros 9 capítulos, 5 veces se repite esta frase. En 5 ocasiones encontramos, hermanos, esta figura del collar en el cuello y del adorno. ¿Qué significa, hermanos? Bueno, que cuando el hijo reconoce la labor de sus padres para instruirlo y corregirlo, ese hijo al final se convierte en una persona de valor y digna ante la sociedad, pero sobre todo ante Dios. Imaginemos una persona con un collar. Para nosotros un collar de perlas, ¿qué representa? Estatus, posición importante, valor económico, porque lo caro que es un collar de perlas. Si compramos en la chinita, pues bueno, aparenta, pero un collar de perlas, lo valioso, nos dice que esta persona es importante, es de prestigio, digna de ser reconocida. Bueno, el hijo que es sabio, que atiende el consejo de sus padres, ante el mundo, ante la sociedad y ante Dios, tiene gracia, reconocimiento y valor. Es un ejemplo de que así debe de conducirse la vida humana. Pero cuando no se tiene eso, hermanos, yo no quiero ser como tal persona, pero cuando vamos a una persona moralmente recta, correcta, que realmente fue instruida, todos dicen, ojalá mi hijo fuera así, ojalá yo pueda ser así. ¿Ven cómo la sabiduría embellece? La sabiduría embellece. Puedes tener la mejor ropa del mundo, pero si tienes un carácter terrible, ni el Chanel te ayuda. Pero no importa la ropa que uno vista, es una persona correcta, respetuosa, responsable, sabia. Eso te dignifica ante los hombres y ante el Señor, porque es su gracia. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer, familia, en nuestro hogar? Usted que es padre de familia y tiene la bendición de tener hijos todavía, ¿qué va a hacer con ellos? ¿Qué va a hacer? Para los que son abuelitos, ¿cuál es su trabajo con sus hijos? Aunque ya están grandes, aunque todavía ocupen pañal y sean de 50. ¿Qué van a hacer? Den consejos a sus hijos. Hablen con ellos. ¿Cómo deben de educar y enseñar a sus hijos? No es su labor, pero ustedes sí pueden dar ese consejo. Pero es obligación de los padres. ¿Y qué pasa, pastor, si en mi familia
tengo la ausencia de uno de los padres o no busca al Señor. Bueno, Dios te va a ayudar. Y vamos a orar para que Dios te dé sabiduría y fuerza para educar y guiar a sus hijos. E hijos, valoren la instrucción de sus padres. Pongámonos de pie en esta tarde, por favor. Hay un canto que me gusta mucho, de hace muchos años, lo tenía en cassette. El álbum se llama Recordando una misma senda. Y es un canto que se cantaba antes en las iglesias cristianas en trío. Señor, dame más sabiduría, para así yo cada día pueda así con alegría agradarte a ti, Señor. Señor, bendito sea tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Y yo lo oía de niño. Hay que pedirle a Dios sabiduría. ¿Tienes a tus hijos aquí, hermano? ¿Tienes a tus hijos aquí? Yo les invito a que los tomen y vengan aquí al frente. Quiero orar por ustedes. Los que son padres de familia y sus hijos no están aquí y han batallado con el carácter y la vida de sus hijos, te invito a que en fe también pases al altar y le pidas al Señor por la vida de tus hijos. Ayúdalos, sálvalos, transfórmales, dale sabiduría. O alguien que es padre de familia y está viendo estos problemas en casa porque tal vez falta esa figura paterna, no hay ese orden en el hogar. También te invito a que con fe pases y vengas y le digas: Señor, aquí está mi vida, Señor, dame sabiduría y fuerza para instruir a mis hijos y para enseñarles. Esta es una invitación para todos, para que las familias vengan ante la presencia del Señor y clamemos y pidamos al Señor sabiduría para ver ese orden en casa y ver bendición en el Señor. Padre, te doy gracias por quienes hoy vinieron a tu casa, han escuchado este mensaje y vienen aquí para pedirte a ti, Señor, de tu gracia y de tu sabiduría. No es fácil tener hijos, Señor, criarlos y educarlos. Es la aventura y la labor más importante de todo padre aquí en la tierra, Señor. Quienes han y tienen la bendición de tener hijos, Señor. Que no olviden que los hijos son un regalo de Dios. Herencia de Jehová son los hijos. Regalo de Dios son tus hijos. El Señor te los dio, te los ha prestado por un tiempo para que tú les instruyas, les eduques, les enseñes, les muestres el camino de la verdad, la instrucción divina que traerá bendición a la vida de tus hijos, porque solo en el conocimiento y en el camino de Dios hay bendición para la vida del ser humano. Por eso tienes que retomar, padre de familia, tu labor, tu responsabilidad de instruir a tus hijos, de formar el carácter, de corregirlo si es necesario, pero siempre con amor, hacerlo con amor, con tu ejemplo de esfuerzo, de dedicación, y así podrás formar la vida de tus hijos. Y como madre, apoyar esa figura de autoridad y trabajar juntos para que con tus palabras, tu enseñanza, direcciones la vida hacia donde quieran que vayan tus hijos. Dile al Señor: dame sabiduría. ¿Qué palabras, de qué forma, en qué tono, de qué manera tengo que hablar con mis hijos? Que mis palabras hacia ellos no solo sean palabras hirientes, palabras que los hagan exasperar o enojar, sino que sean palabras sabias y buenas, que los anime, que los ayude a entender que tienen propósito, que el Señor los ha de bendecir. Habla con tus hijos, dedica tiempo para con ellos, haz un poco de pausa en tu vida, en tus muchos quehaceres y ocupaciones, y dedica tiempo para ellos, no solo para enseñar la verdad de la palabra, conocerlos, saber qué es lo que pasa en su vida. Direcciónalos al propósito que Dios tiene para la vida de tus hijos. Ese es tu principal trabajo y Dios te ayudará. Ahí está su palabra, ahí está el Espíritu de Dios que te va a guiar y enseñar cómo instruir, educar, corregir y formar la vida de tus hijos. Y aun cuando ellos sean grandes y salgan de casa,
Sigue orando por ellos, sigue hablando con ellos, sigue dándoles consejos. Si ahora ellos tienen hijos, dales buenos consejos de lo que ellos tienen que hacer. No les quites esa autoridad y esa oportunidad que ellos tienen que hacer de educar y formar a sus hijos. Pero si también estás pasando por ese problema de que los padres no conocen del Señor, no tienen el temor de Dios y no pueden ejercer esa autoridad moral y espiritual, ora, clama para que ellos conozcan el mensaje del Evangelio, para que la venda sea quitada de sus ojos y entiendan la importancia que ellos deben de tomar para con sus hijos. Pide al Señor, da sabiduría a mis hijos, da sabiduría a mis nietos, que haya bendición en mi hogar, en mi casa, y que podamos juntos todos trabajar en esa sabiduría que Dios da, porque todo esto comienza desde el hogar. Desde el hogar, Señor, protege los hogares, lo que pasa dentro de esas cuatro paredes, cómo conviven, cómo se relacionan padres y hijos. Señor, bendice esas familias, bendice la familia, bendice la familia. Y si hay hogares donde hay la ausencia de un varón, de un padre, Señor, ayuda a mis hermanas, dale sabiduría, dales fuerza y bendición. Yo sé que es difícil, Señor, porque ahora ellas tienen que cumplir diferentes roles en el hogar, pero ayúdales, Señor. Tú les sostendrás, nunca les dejará. Tenemos el testimonio como Agar salió sola, Señor, y pensaba que su hijo Ismael moriría, pero ahí te presentaste, le diste palabra, le diste propósito para su hijo y le fortaleciste y le sosteniste. Así lo harás, Señor, con aquellas mujeres que están, Señor, día tras día dedicándose al 100% a la vida de sus hijos. Ayúdales, fortaléceles, Señor, y ayuda a sus hogares. Que tengan, Señor, en tu misericordia y gracia a estos varones la oportunidad, Señor, de enderezar el camino. Porque, Señor, tú esperas a que los hombres se arrepientan. Ayúdalos, oh Dios eterno. Ayuda a las familias. Y recordemos, Señor, que tu palabra conduce nuestra vida y nuestro destino. Eres tú el que nos guía, Señor. Eres tú el que nos enseñas. Eres tú, Señor, el que bendice cada familia. Porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Se necesita de la presencia de Dios en los hogares para que haya bendición en la familia. Ayúdanos, Señor, a entender esta verdad y no despreciarla para ver bendición. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo le invito, hermanos, a que cantemos este último canto. Ya seremos despedidos, reconociendo que el Señor es el que nos guía y podemos confiar en su palabra y en su dirección para vivir día a día. Aleluya. Aleluya. ¿Quiere cerrar sus ojos, hermanos? Levantar manos al Señor santas en agradecimiento, porque saldremos de su casa con esta confianza. Es Dios a través de su palabra guiando nuestras vidas.